debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo
deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto de volver a conectarnos una vez más después de esta semana que ha transcurrido, ¿no? Damos gracias a Dios por una vez más poder reunirnos en torno a la palabra del Señor. Una semana también con sucesos, con eventos, ¿verdad? Ha comenzado el desconfinamiento, los índices, ¿verdad?, de que miden el progreso o el retroceso de la pandemia han sido positivos, de tal manera que estamos entrando en una etapa de transición. Es una etapa en la cual debemos mantener los cuidados, ¿verdad?, y ser responsables y acatar las instrucciones, ¿no?, en beneficio de todos. Así que espero que en este momento usted ya se esté preparando, ¿verdad?, precisamente para dar gracias a Dios. En algunos momentos más vamos a acercarnos a la mesa del Señor para disponernos a celebrar la Santa Cena, de tal manera que es un día muy especial. En muchos lugares hoy día, incluso en algunos ya han comenzado, en otros lo harán después, se reúnen las comunidades, sin duda muchas de ellas en este modo virtual, pero en comunión con el Espíritu Santo y en torno a la palabra de Dios, ¿no?, para exaltar, para honrar, para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios, para agradecerle su cobertura, su ayuda, su provisión, ¿verdad? Porque si bien los tiempos no han sido buenos, Él ha estado con su iglesia, con los suyos, ¿verdad? Él ha estado con su pueblo. La gracia de Dios y el amor de Dios son infinitas, así que es un día de alegría, ¿no? Hoy día quiero compartir con ustedes un relato que aparece en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿verdad? Que está en el contexto de la manera en que se comenzó a estructurar la iglesia de Dios una vez que Jesús ascendió a los cielos y volvió ante su Padre, y una vez que el Espíritu Santo fue derramado, ¿verdad?, en aquellos que estaban esperando en Jerusalén, más o menos 120 personas, ¿verdad?, en ese aposento donde finalmente el Espíritu Santo, ¿verdad?, es derramado según el capítulo 2 de Hechos. Desde ese comienzo, ¿verdad?, de manera paulatina se fue desarrollando el crecimiento, el desarrollo de la iglesia liderado por el Espíritu Santo, ¿no?, por el Espíritu de Dios, ¿no? Y el relato de los Hechos es un relato muy, muy rico en detalles y en las distintas circunstancias y anécdotas que vivió la iglesia de ese tiempo a medida que la obra de Dios y el reino de Él se extendía con la predicación del Evangelio, con la celebración de milagros, ¿verdad?, con viajes misioneros. Aparecen grandes hombres y mujeres también de Dios, ¿verdad?, que son llamados. Está evidentemente Pablo, Pedro, los apóstoles, pero también hay hermanos que se suman y que Dios va agregando, como los 7 diáconos, por ejemplo, que fueron elegidos, ¿verdad? Felipe, Esteban, aparece Timoteo, ¿no? Aparece, en fin, una serie de hermanos, Epafrodito, ¿no? Aparece Lucas, que participaron, ¿no? Lidia, una mujer también de Dios, que participaron en la extensión del reino. Y hoy día, en el capítulo que quiero abordar con ustedes, aparece una instancia que yo creo tiene muchas características que nos pueden servir hoy día para lo que estamos viviendo, que es el encuentro que tiene Cornelio con el Señor a través del apóstol Pedro. Yo quiero invitarles a que me pueda acompañar en la lectura de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 10 de Hechos, del versículo 1 al 20. Y dice así: Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro.
él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Acompáñenme en un momento de oración. Señor, te damos gracias en el día de hoy por el privilegio, Señor, de saber, Dios mío, y tener la conciencia de quién tú eres, Señor. Si bien, amado Dios, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que son difíciles de comprender o de explicar. Señor, tu Santo Espíritu en nosotros nos da testimonio de que somos tus hijos. Tu Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en la fe de saber y de creer que nos amas, que nos perdonaste y que nos apartaste, Señor, y que cada día sostienes nuestra vida. En definitiva, Señor, nos has hecho conscientes de ti y eso es un privilegio. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en esa dimensión, en esa certeza, Dios Santo, en este tiempo complejo, difícil, duro, de tal manera que nuestros dichos y nuestros actos te honren y te glorifiquen. Bendice esta palabra, Señor, de un suceso que ocurrió hace más de 21 siglos atrás, pero que sin embargo, Señor, solo por tu gracia ha quedado revelada hasta nuestro tiempo y sin duda aquí hay enseñanzas para nosotros. Padre mío, ayúdanos a abrir nuestra mente y adentrarnos en lo que hoy tú quieres decirnos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, este es un relato bastante rico en detalles y está inserto, ¿verdad?, en el mover del Espíritu Santo, como decía al comienzo, en lo que fue el desarrollo y la historia de la iglesia, ¿no? Desde ese momento en que los 120, entre apóstoles, discípulos, ¿verdad?, le obedecen a Jesús, permanecen en Jerusalén, ¿verdad?, y son llenados de la presencia del Espíritu de Dios, comienza a desarrollarse, ¿verdad?, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Incluso en aquella ocasión es el propio apóstol Pedro, ¿verdad?, que en la presencia de muchos que estaban en ese momento en la ciudad de Jerusalén, él comienza a predicar y se convierte en 3.000 personas, ¿no?, que son bautizadas, y se comienza a desarrollar la comunidad de Dios, ¿no? Y al transcurrir la lectura del libro de los Hechos, uno va apreciando distintas etapas, ¿no?, distintos nichos a los cuales el Espíritu de Dios guía al pueblo de Dios para compartir el Evangelio, para hablar de las buenas nuevas, para hablar de Cristo, ¿no? Comienza la predicación, ¿verdad?, en el ámbito del pueblo judío, del pueblo de Israel, pero al poco andar, ¿verdad?, empiezan a ocurrir sucesos para los cuales los apóstoles no estaban preparados.
Y en ese contexto, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? La manera en que el Evangelio llega a la vida de un hombre, de una familia, en este caso Cornelio, que no tenía las características, que no tenía el perfil, ¿verdad? Que los apóstoles o que los discípulos pensaban debía tener aquellos que debían escuchar el Evangelio o aquellos que debían creer en Jesucristo, ¿no? Por eso que el relato comienza caracterizando, ¿verdad?, de quién se trata en esta ocasión, ¿verdad? La persona o la familia incluso, porque es la familia también, ¿verdad? Que definitivamente va a experimentar un momento sublime y una relación estrecha, similar a la que ellos, los discípulos, habían tenido con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y es este hombre romano. Fíjense que el texto lo caracteriza, como decía, ¿verdad? Y dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, era un militar, ¿no? Era un hombre importante, ¿verdad? Era un oficial importante, que tenía, ¿verdad?, una guarnición a su cargo, pero por su condición romana y por ser un militar era absolutamente despreciado y mal visto. La condición, ¿verdad?, de los romanos obviamente era rechazada, ¿verdad?, en Israel, en Jerusalén, en toda esa zona, porque era el imperio que dominaba, ¿no?, y que sometía. Incluso la historia habla de muchos desencuentros, muchas rebeliones que hubo, ¿verdad?, en los judíos en contra de este poder militar, de este poder económico, de este poder político. De tal manera que en general estos hombres, esta familia eran considerados inmundos, ¿no?, paganos, idólatras, ¿no?, incrédulos, y eran rechazados, definitivamente. Pero este hombre tenía una particularidad. Y fíjense, dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Fíjense que ese versículo, que es el versículo 2, aparece, ¿verdad?, características que uno podría atribuírselas a alguien conocedor del Evangelio o a alguien que haya sido muy cercano de Jesús. Fíjense, habla definitivamente que era temeroso de Dios, él y su familia, temeroso de Dios. Pero además hacía obras de beneficencia para el pueblo, era un hombre solidario, generoso, un hombre de buen corazón y además oraba. Fíjense que si bien no obedecía al patrón, ¿verdad?, al estándar religioso, espiritual, que probablemente se le exigía a aquellos que decían ser temerosos de Dios o ser creyentes de Dios, este hombre, ¿verdad?, cumplía estas tres características que lo hacían alguien especial para Dios. Si bien en el estándar normal, habitual, ¿verdad?, él era rechazado porque era romano, pagano, ¿no?, muy probablemente idólatra, ¿no?, en fin, por su condición, además un opresor. Sin embargo, había algo en el corazón de este hombre que lo hacía buscar a Dios. Dice el texto, ¿verdad?, que eran devotos y temerosos de Dios. Había devoción, temor de Dios. Tal vez no dice el texto, pero es muy probable que no tuviesen el conocimiento o la erudición, ¿verdad?, de los mandamientos o de la ley de Moisés. Sin embargo, ¿verdad?, ellos, por alguna razón, ¿verdad?, había una inquietud en sus vidas que los hacía temer a Dios, pero con un temor reverente. Porque precisamente dice el texto, versículo 2, que hacía obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Era un hombre generoso que además evidenciaba y manifestaba lo que había en su corazón. Y oraba, fíjense, ¿no?, y oraba a Dios constantemente. Yo me detengo, ¿verdad?, precisamente porque este capítulo 10 nos quiere mostrar, ¿verdad?, cómo la gracia y la misericordia de Dios está dispuesta para todo y todas aquellas y aquellos que buscan con un corazón sincero, genuino, que tienen esa inquietud espiritual, ¿verdad?, y que son temerosos de Dios y que, ¿verdad?, en su intimidad oran, ruegan, ¿verdad?, tal vez no con esa formación teológica, tal vez no con el cumplimiento, ¿verdad?, de una serie de ritos,
tal vez no con ese perfil natural, estandarizado que muchas veces nosotros esperamos ver en otros o les exigimos a otros, ¿verdad? De tal manera que si se cumple ese estándar, ¿verdad? Nosotros quedamos tranquilos. Aquí no, aquí hay algo distinto. Aquí hay una familia, ¿verdad? Que busca a Dios, que ora a Dios. Es un corazón generoso que da, que se conmueve definitivamente con la necesidad de otros. Fíjense, ¿no? Hay una expresión en 2 o 3 frases, en el versículo 2, una expresión, ¿verdad?, de algo especial en la vida de este hombre, de Cornelio. Tanto es así, querido, que él no pasa desapercibido para Dios. Y fíjense que más adelante dice, un día, como a las 3 de la tarde, estoy leyendo el versículo 3, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Versículo 4, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, ¿no? Dios le mandaba a decir a través de un ángel que él había recibido sus oraciones y sus obras de beneficencia como una ofrenda. Qué tremendo, queridos, cómo golpea, ¿verdad?, esta respuesta de Dios a la búsqueda de un hombre que no cumple, ¿verdad?, ese estándar, ni que entra en ese modelo que muchas veces nosotros le exigimos a las personas. A veces hay estereotipos que se han empoderado de la iglesia, ¿verdad? Incluso frases, ¿no?, que son especies de mantras, ¿no? Acciones, actitudes. Pero aquí vemos un corazón temeroso, reverente, que se acerca, ¿verdad?, que busca, que ora. Fíjense que de mutuo propio, en su inquietud humana, personal, íntima, ¿verdad?, expresa esa necesidad de Dios, ese temor reverente, esa búsqueda a través de la oración, pero que además se traduce, ¿verdad?, en un testimonio para con los demás. Fíjense que le dice el ángel en este versículo 4, dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras como una ofrenda. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, querido, y aquí está ocurriendo algo similar. Estamos hablando de, no sé, 20, 21 siglos atrás, cuando comienza el desarrollo de lo que es la iglesia, cuando Jesucristo ha ascendido, cuando ha llegado el Espíritu Santo, la promesa que hizo Jesús, y comienza definitivamente a difundirse el Evangelio, comienza a predicarse el Evangelio, comienza, ¿verdad?, la iglesia a conformarse, ¿no? Dice el texto, ustedes lo conocen ahí en el capítulo 2, del 2 al 4, cómo Dios iba añadiendo día a día a los que habían de ser salvos. La obra de Dios que alcanza el corazón y la vida de aquellos que desde la perspectiva nuestra, muchas veces, o desde nuestra religiosidad, o desde nuestra formación, ¿verdad?, evangélica, cristiana, no dan el ancho. Sin embargo, sus corazones, su búsqueda, su sinceridad, llega a la presencia de Dios. Él tuvo, ¿verdad?, la experiencia con un ángel. Y esto yo lo recalco, queridos, porque definitivamente nos abre y nos debe abrir la mente para comprender que en nuestros tiempos hoy día con mayor razón hay muchísima gente que ha sido golpeada, ¿verdad?, de una manera dramática por las vicisitudes que la humanidad está viviendo. Y muchas de ellas, ¿verdad?, se han dado cuenta la necesidad de creer, de buscar, de regresar donde Dios, ¿verdad? Y probablemente, ¿verdad?, está comenzando a germinar en ellos esta búsqueda, esta necesidad de Dios. Y sin duda, ¿verdad?, al igual como lo hizo con este hombre, ¿verdad?, esos ruegos, esas súplicas, llegan a su presencia. El Salmo 51, ¿verdad?, que es un salmo escrito por David, cuando él finalmente vive el quebrantamiento ante el pecado que había cometido, ¿verdad?, con Betsabé, hay un versículo maravilloso, dice, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. No es definitivamente un verso que me hable, ¿verdad?, de la crueldad o de este carácter de Dios abusivo, ¿verdad?, que quiere que la criatura, ¿verdad?, sufra, llora, se arrepiente. No, sino que definitivamente está la ternura, ¿verdad?, que expresa compasión, porque en ese corazón hay un reconocimiento, hay una necesidad, hay una búsqueda,
¿no? Es como el sermón de las bienaventuranzas, cuando Jesús comparte la segunda bienaventuranza. La primera es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a continuación dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? Y combinando, ¿verdad?, esas dos bienaventuranzas es la del corazón que busca, que sabe que sin Dios no es nada y que necesita de Dios, pero que definitivamente llora, ¿verdad?, su pecado, su quebranto delante de Dios. Hay una necesidad de él. En este hombre, en Cornelio, la había. Fíjense que interesante, porque la Biblia lo hace notar. Era temeroso y devoto de Dios. Oraba constantemente. ¿Podremos imaginar nosotros qué decía en sus oraciones? No lo sé. Lo que sí sabemos es que llegó a la presencia de Dios. Y acá aparece un segundo elemento, ¿verdad?, del relato que también es importante. El ángel, ¿verdad?, le dice que debe buscar a otra persona, en este caso a Pedro, ¿verdad?, y que mande a buscarlo. Pudiendo el ángel haber recibido, ¿verdad?, lo que había en ese corazón y haber compartido, por ejemplo, el evangelio, sino que definitivamente le dice, ¿verdad?, a este hombre, a Cornelio, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. En el versículo 5, ¿no? Había alguien que debía compartir lo que ese corazón necesitaba. Y ese alguien era el apóstol. Y el apóstol, ¿verdad?, estaba en su realidad espiritual. Era un hombre que oraba permanentemente, ¿verdad? Y en Jope él estaba en esa búsqueda. Y él dice el relato, como lo leímos más adelante, ¿verdad? Pedro subió a la terraza, ¿no? Porque quería orar, era cerca de mediodía. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y baja ese lienzo. Fíjense que Pedro sube a orar. Lo mismo que Cornelio, sube a orar. Y mientras, ¿verdad?, él está en esa condición de búsqueda, aparece este éxtasis, ¿no? Definitivamente esta visión, donde aparece un lienzo con animales, porque a él le había dado hambre, dice el texto. Y una voz que aparece y le dice, mata y come, ¿no? Levántate, Pedro, mata y come, versículo 13. Pero la respuesta de Pedro dice, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Fíjense la expresión, ¿no? El relato, el texto, ¿no? Dice, el versículo 12, que en el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. La observancia judía, ¿verdad?, era bastante exigente respecto de la comida. Habían muchos animales, muchos productos que ellos no comían porque eran considerados inmundos. El cerdo, por ejemplo, ¿verdad?, no era comido, en fin, y otros animales más, ¿no? Y de hecho es lo que expresa Pedro, jamás he comido nada impuro. Pero el texto se encarga de mostrar, ¿verdad?, y hacer énfasis en que había toda clase de cuadrúpedos. Toda clase de cuadrúpedos, como también toda clase de reptiles y toda clase de aves. Fíjense qué interesante, pero este lenguaje me lleva a mí a pensar, ¿verdad?, en toda clase de personas, en toda clase de razas, en toda clase de naciones, ¿no? Toda clase, esa expresión que es una expresión bastante misionera, en toda nación, en toda lengua, ¿verdad?, en toda raza, en toda cultura, ¿no? Y eso ya es la introducción o el preámbulo para lo que Dios hace con Pedro. Y de hecho se lo dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, ¿no? Esta expresión definitivamente me lleva a entender, ¿verdad?, que lo que Dios le está diciendo a Pedro, ¿verdad?, esto está dispuesto, ¿verdad? Esto yo lo he tocado y está dispuesto para. Yo no lo he desechado, al contrario, lo he considerado, no lo he despreciado. No, yo así entiendo esta expresión. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, ¿verdad? Esto está para las naciones, las culturas, las razas,
¿verdad? ¿Verdad? Incluso aquellos que pareciera ser que no califican y que de alguna forma, ¿verdad?, son rechazados y discriminados, o que la propia iglesia considera que no son dignos, ¿verdad? Ante la presencia de Dios están listos para. Y ese es el proceso que hace Dios en la mente de este hombre. Tanto es así, ¿verdad?, que finalmente cuando los hombres que envió Cornelio llegan donde Pedro, ¿verdad?, para ir a buscarlo, porque esa había sido la instrucción de Cornelio, fíjense la expresión que Pedro, con lo que Pedro lo recibe, ¿no? Dice en el versículo 22, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Estoy leyendo el versículo 22. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted, está hablando con Pedro, a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó, ¿no? Fíjense que Pedro reaccionó definitivamente, ¿no? Tanto es así que este hombre comprendió que el llamado, ¿no?, era precisamente para alcanzar la vida de alguien, ¿no?, de alguien que necesitaba escuchar de Dios, pero que no había tenido acceso, ¿verdad?, al conocimiento, tal vez, a la ley o a los ritos. Incluso, ¿verdad?, el propio Espíritu le dice a Pablo, le dice, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Porque yo los he enviado. Dios trabajando la mente de Pedro, ¿no? Fíjense que cuando él llega a la casa de Cornelio, ¿no? Fíjense que Cornelio lo estaba esperando, versículo 24, con los parientes y con los amigos íntimos que había reunido. Miren la hermosura de este texto. Dice, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Versículo 24. Había una real necesidad. Fíjense que Cornelio incluso al recibir a Pedro, ¿verdad?, se postra delante de él, versículo 25, y le rinde homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, porque solo soy un hombre como tú. Fíjense la contradicción, solo soy un hombre como tú, no te arrodilles, solo soy un hombre como tú. Esa expresión parece una expresión de humildad, pero ¿hasta dónde es humildad? Tuvo que trabajar el Señor en la mentalidad de Pedro, porque si bien él decía que era un hombre como cualquier otro, él entendía, ¿verdad?, que a pesar de ser un hombre como cualquier otro, el mensaje, ¿verdad?, no era para cualquier otro. Es decir, soy un hombre como tú, pero me cuesta entender que el mensaje también sea para ti. Hay una diferencia. Somos iguales, pero hay una diferencia. No sé si me doy a entender, ¿no? Esa sutileza que muchas veces hay en nuestro corazón, ¿no? No quiero juzgar a Pedro, definitivamente, pero me llama la atención la contradicción. No te arrodilles, soy un hombre como tú. Sin embargo, Dios tuvo que trabajar en su corazón para que Pedro entendiera que efectivamente era un hombre como cualquier otro, y Cornelio era un hombre como cualquier otro, de tal manera que también, así como él había encontrado a Jesús, era importante que Cornelio también encontrara a Jesús, ¿verdad? Hay un mensaje reiterado en este capítulo, ¿no? Cuando habla de toda clase de reptiles y cuadrúpedos, ¿no? Cuando habla, ¿verdad?, esta aparente contradicción, es decir, el Espíritu Santo, quien está liderando todo este proceso, está conduciendo definitivamente, ¿verdad?, a Pedro, ¿verdad?, está conduciendo a entender el concepto de lo que significa alcanzar con el Evangelio a toda clase de personas, a toda clase de raza, a toda clase de cultura, ¿verdad? Incluso aquellos que nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestras aprensiones y de nuestros prejuicios, hemos creído o hemos juzgado o hemos discriminado y hemos rechazado y hemos cerrado la puerta. Definitivamente. Fíjense la expresión, ¿verdad?, que leíamos hace un momento en el versículo 20. Date prisa, Pedro, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo hablando a Pedro, ¿no? Y miren lo que ocurre cuando se produce el encuentro.
Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Versículo 27. Había expectación, había necesidad, ¿verdad? No eran judíos, no eran eruditos en la palabra, no tenían ninguna relación con la historia de Israel, ¿verdad? No eran circuncidados, ¿verdad? En fin, incluso muchos de ellos, ¿verdad? Tenían influencias paganas, idólatras, pero estaban ahí. Y fíjense cómo Pedro aborda, ¿verdad?, ese momento. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Empieza con su prejuicio. Yo no debería estar acá. Ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros los judíos no nos juntamos con los extranjeros. No nos juntamos con los paganos, con los inmundos. Ni siquiera los visitamos. Pero hay un punto de inflexión, ¿verdad? Pedro, en su humildad y en su sensibilidad y en su obediencia. Fíjense qué importante. Él ya estaba comprendiendo. Porque a continuación él dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Fíjense que esa expresión está vinculada a la visión que él tuvo. Cuando él ve, ¿verdad?, en esa visión a toda clase de cuadrúpedos, como también a toda clase de reptiles y aves, ¿verdad? Y lo que Dios le dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y hoy él repite delante de Cornelio, al día siguiente, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Hermanos míos, estamos viviendo tiempos estratégicos donde la iglesia de Dios tiene que cambiar su mentalidad para entender que se han abierto, ¿verdad?, caminos, veredas, ¿verdad?, rutas para compartir el evangelio, y que es fundamental entender, ¿verdad?, que la visión es la visión del Espíritu Santo que aún permanece en la iglesia para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Pedro lo entendió hace 21 siglos atrás, hasta tal punto, ¿verdad?, que él dijo, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. A nadie. No hay letra chica acá, ¿verdad? No hay un pie de página que me trate de explicar lo que significa nadie. Es decir, todos, absolutamente todos, y no soy yo quien deba establecer, ¿verdad?, una especie de encuesta, una especie de cuestionario para saber si tal o cual califica o no califica para escuchar del evangelio. A nadie debo llamar impuro o impuro. Y se produce, ¿verdad?, el encuentro con toda esa gente. Fíjense que encontró a muchos reunidos. No solo Cornelio y su familia, sino que tal vez amigos, parientes, vecinos, muchos reunidos. ¿Se da cuenta de la urgencia? Por eso es que hoy día, ¿verdad?, no podemos bajar los brazos, ¿verdad? Esta realidad de la pandemia ha sensibilizado muchos corazones. Nosotros hemos sido críticos, ¿verdad?, de los gobiernos, hemos sido críticos, ¿verdad?, de las economías, cómo un pequeño virus microscópico ha desnudado la fragilidad del hombre, eso es verdad. Pero también, ¿verdad?, este temor, esta sensación, ¿verdad?, de desamparo ha volcado muchos corazones, ¿verdad?, a aclamar. Muchos, incluso de personas que nosotros, ¿verdad?, hemos en algún sentido rechazado, discriminado, juzgado. A nadie debo llamar impuro. A nadie debo llamar inmundo. Todos delante de Dios, esperando. ¿No? Fíjense, incluso Pedro, más adelante en el versículo 34, dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Verdad? Esa expresión está hablando de esa sensibilidad que hay en el corazón de búsqueda, ¿no? Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. Y comienza el mensaje.
Pero fíjense que me quiero detener un poquito antes de que comience a predicar Pedro, que la expresión de Cornelio, cuando se encuentra con Pedro, están todos ahí. Y en el versículo 33, Cornelio le dice a Pedro: así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Y mire, escuche lo que dice a continuación. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Estamos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Iglesia de Dios, hay multitudes que están esperando para escuchar lo que el Señor nos ha encomendado que les digamos. Porque hay una necesidad y una búsqueda. Por eso que este mensaje, ¿verdad? Y la manera en que Dios obra en el paradigma de Pedro es fundamental. Estamos viviendo una realidad virtual. Muchos han sostenido que la sociedad ya no va a ser la misma, ¿verdad? Post pandemia. ¿Y usted cree que la iglesia no necesite, ¿verdad?, hacer cambios? No necesite, ¿verdad?, definitivamente redefinir, ¿verdad? No el mensaje, no la palabra, porque si usted lee el mensaje de Pedro, es el mensaje de Jesucristo. Mensaje que llega definitivamente al corazón y a la intimidad de esta familia, de este hogar, de este hombre, y finalmente se produce el milagro del nuevo nacimiento, ¿no? Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, ¿no? Los defensores de la circuncisión, habían judíos ahí, quedaron asombrados, versículo 45, de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. ¡Alabar a Dios! Por eso, queridos, estamos viviendo tiempos de cambios. Pero nosotros, la iglesia de Dios, usted, hombre y mujer de Dios, tiene que replantearse definitivamente, ¿verdad?, en este tiempo. Porque son los tiempos finales. El regreso de Jesucristo está a puertas. Y hay necesidad y premura y urgencia en muchos que están a nuestro alrededor que necesitan escuchar. Y que, ¿verdad?, en su necesidad claman, oran, ¿verdad?, son temerosos de Dios. Su alma y su corazón han sido tocada. Ya no son, ¿verdad?, esos indiferentes, porque algo ha sucedido. Esto de alguna manera, ¿verdad?, la situación mundial ha permitido, ¿verdad?, que el hombre o la mujer escuche, busque, reflexione. Y ahí está la oportunidad. Tenemos que subir a la azotea. Tenemos que de alguna forma entender que Dios tiene que trabajar en nuestra mente. Pidámosle al Señor que nos abra esa mente para finalmente, ¿verdad?, ser ese instrumento que comparte el Evangelio y que alcance muchas familias, muchos hombres, muchos Cornelios que están en torno a nosotros. En humildad, pidámosles al Señor que nos ayude. Acompáñenme en una oración. Padre mío, bendice tu palabra, bendice, Señor, Dios Santo, la obra de esta palabra con tu Santo Espíritu en nosotros, de modo que podamos comprender esta visión tuya, Señor, que es absolutamente inclusiva, por cuanto, Señor, no hay nada ni nadie inmundo delante de tus ojos. Y tú buscas y tú llamas y tú sales al encuentro, Señor, de muchas personas con una necesidad tremenda que te buscan. Y en los distintos ámbitos, Señor, que para nosotros tal vez pudiesen ser, ¿verdad?, repulsivos, y que tal vez no podamos entender y tal vez rechazar. Sin embargo, en cada ambiente, en cada manifestación humana, está la necesidad. Señor, en los sectores más agresivos, más violentos, tal vez más inmorales dentro de nuestra perspectiva, más sensuales, en los sectores, Señor, donde hay más riqueza o donde hay más pobreza, donde hay más poder, Señor, en fin, Padre Santo, delante de tus ojos está abierta toda la gama, Señor, de la humanidad.
Y tú has enviado a tu iglesia, Señor, a predicar el Evangelio. Porque tal vez en medio de esa realidad hay muchos que hoy día claman, buscan, Señor, y oran a tu presencia. Cambia nuestra manera de pensar. Señor, danos esa humildad de Pedro, Dios Santo, de hacer el cambio en nuestra mente. Porque no hay nada inmundo delante de ti. Padre, gracias. Bendice tu palabra y ayúdanos en el nombre de Jesús en estos tiempos a ser pertinentes para ti y pertinentes, Señor, para la civilización y la sociedad que nos rodea. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, ¿no? Y nos vemos en una próxima oportunidad. En un rato más celebramos Santa Cena. Gracias a Dios.